No te equivoques. Aunque el susurro de mi voz y la cadencia de estas crónicas persigan el noble fin de acunarte hasta el umbral del sueño, no son meras fábulas para adormecer. Son, en esencia, fragmentos verídicos de una existencia, ecos de una realidad tan palpable que su intensidad te anclará a este instante, manteniendo tu espíritu cautivo y tus sentidos en vilo frente a la pantalla. Soy Whitney Houston. Un nombre que, quizás, evoque en ti el recuerdo de una melodía, el eco de una nota alta sostenida en el aire hasta casi romperse, o tal vez, la imagen de una sonrisa brillante bajo el calor de 1000 focos. Puede que me recuerdes por los vestidos de lentejuelas que captaban la luz y la devolvían multiplicada, o por los titulares que, con trazos gruesos y a veces torpes, intentaron resumir un vendaval en una sola gota de lluvia. Pero esta noche, te invito a ir más allá de ese recuerdo. Te invito a sentir la historia que latía debajo de la piel del icono, acompasada por un corazón que, como tantos otros, solo buscaba un ritmo constante en un mundo de cambios abruptos. Relájate. Permite que el peso de tu día se disipe, que tus músculos se aflojen y que tu respiración encuentre un compás lento y profundo. No hay prisa. El tiempo, aquí, se estira y se vuelve maleable. Esta noche no te pido que me escuches, sino que sientas conmigo. Que imagines el tacto frío y metálico de un micrófono antes de que la música comenzara a sonar, la textura casi eléctrica del aire en un estadio expectante, un silencio tan denso que podías oler la laca y el perfume flotando en él. Imagina el murmullo constante, ese zumbido de fondo que era la banda sonora de mi vida, un ruido compuesto por flashes de cámaras, susurros de asistentes, el rugido de la multitud y, a veces, el ensordecedor silencio de una habitación de hotel demasiado grande. En este viaje que emprendemos juntos, te llevaré a través de los días en que la voz que el mundo amaba comenzaba a quebrarse, no solo en el escenario, sino en la quietud de la vida diaria. Exploraremos los conciertos cancelados, no como una noticia, sino como una experiencia sensorial. La tensión palpable en los ensayos, el aire cargado de decepción, el eco de un llanto solitario que ninguna ovación podía acallar. Sentirás la lucha constante, no como un drama, sino como el lento desgaste de quien intenta mantener el equilibrio sobre una cuerda demasiado alta. Luego, retrocederemos suavemente en el tiempo. Regresaremos a los inicios, a la joven que cantaba en el coro de la iglesia de Newark, sintiendo como el gospel vibraba no solo en su garganta, sino en la planta de sus pies, conectándola con algo puro y poderoso. Veremos cómo esa joven se convirtió en un ícono del pop, una reina a la que se le construyó un trono de oro y platino, y cómo, desde esa altura, el camino de regreso a uno mismo se vuelve casi imposible de encontrar. Una biografía contada no con fechas y cifras, sino con las sensaciones de cada etapa, el sabor agridulce del éxito y el peso invisible de la corona. Nos detendremos también en el misterio, en ese velo de niebla que rodeó mis últimos días. Escucharemos el eco de las llamadas telefónicas hechas en la penumbra, conversaciones fragmentadas cuyo significado se perdió en el éter. Indagaremos, con delicadeza y sin juicios, en la compleja red de afectos que me unía a mi hija, Baby Cristina, un lazo tan profundo y luminoso como, a veces, tormentoso. Una relación que era un espejo, un refugio y, en ocasiones, un eco de mis propias batallas. Y finalmente, contemplaremos el mundo de la élite desde dentro. No el glamour que se ve en las revistas, sino la realidad sensorial de esa existencia. El frío peso de un premio Grammy en las manos, la irrealidad de verse a uno mismo en una pantalla de cine, y sobre todo, la presión asfixiante de mantener una imagen de perfección. Una perfección que nadie puede sostener, porque no es humana. Era una demanda constante, un contrato no escrito que firmé sin leer la letra pequeña, la que advertía que, a cambio de todo, se me pediría ser más que una mujer, más que una artista. Se me pediría ser una idea, un sueño, una voz que nunca debía fallar. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y permite que mi voz sea tu guía.
No busques emociones fuertes ni sobresaltos. Solo déjate llevar por esta corriente serena de recuerdos, una crónica íntima sobre el talento, el amor, la pérdida y la lenta, silenciosa lucha por encontrar la paz cuando la música, por fin, se detiene. Este es el relato de la voz que, poco a poco, se fue apagando, contado desde la calma del después. Soy Whitney Houston, ahora, quédate conmigo. Viaja a un tiempo más cercano, a los años en que el brillo comenzaba a opacarse, no por falta de luz, sino por el cansancio de sostenerla. Quiero que te imagines en una posición de privilegio y a la vez de impotencia. Imagina que eres mi asistente personal, mi sombra silenciosa, la persona que entra en la habitación sin necesidad de llamar a la puerta. Eres el guardián de los horarios, el portador de las noticias, buenas y malas, y el testigo mudo de la vida que transcurre cuando los focos se apagan y el maquillaje se retira. Tu día no empieza con el sonido de un despertador, sino con una sensación de incertidumbre. Una pregunta flotando en el aire denso de la suite de un hotel de lujo: ¿cómo estará ella hoy? Siente el pasillo alfombrado bajo tus pies, un silencio que amortigua tus pasos mientras te acercas a mi puerta. Llevas un café caliente, cuyo aroma a tierra tostada se mezcla con el aire acondicionado impersonal del hotel. Tocas suavemente. 1, 2 veces. El silencio es la única respuesta. Entras, y la penumbra te recibe. Las pesadas cortinas de brocado están corridas, bloqueando el sol de la mañana, creando un crepúsculo artificial. El único sonido es el zumbido bajo del minibar. Me encuentras en la cama, no dormida, sino en ese estado intermedio, con la mirada perdida en el dosel de tela que cuelga sobre ti. El desayuno intacto en una mesita. La lucha constante no es contra un enemigo visible, es contra la inercia, contra el peso de un cuerpo y un espíritu que ya no desean levantarse para enfrentar otro día de expectativas. Más tarde, nos encontramos en la sala de ensayos. Imagina el espacio, paredes insonorizadas cubiertas de una tela oscura, cables negros serpenteando por el suelo como raíces, el olor a madera vieja, a electricidad y al sudor seco de esfuerzos pasados. Los músicos están en sus puestos, afinando sus instrumentos con una profesionalidad teñida de paciencia. Hay una tensión sutil en sus miradas, una preocupación que no se atreven a verbalizar. Tú estás a un lado, con una botella de agua con miel y limón, un remedio que parece cada vez más inútil. Comienza el ensayo. La banda arranca con los acordes familiares de una de mis grandes baladas, una canción que he cantado miles de veces. Pero hoy, la voz no responde. Escucha con atención. No es un fallo dramático, sino algo más íntimo y desolador. Es el ligero carraspeo antes de la nota clave. Es el aire que se escapa, convirtiendo un torrente de sonido en un susurro frágil. Siente la frustración en mis hombros, que se hunden levemente. Veo la mirada de mi director musical, una mezcla de compasión y cálculo profesional. Repetimos. Una y otra vez. El esfuerzo es visible en los músculos de mi cuello. La garganta, que una vez fue una fuente inagotable de poder, ahora se siente como un paisaje árido, un instrumento que ya no obedece a su dueña. El ensayo no termina con una discusión ni con un grito. Termina con un silencio pesado, con una señal de mi mano, y con la banda bajando sus instrumentos sin decir una palabra. El aire queda cargado con lo no dicho, el concierto de mañana está en peligro. Para que entiendas la fractura, primero debes conocer la pieza cuando estaba entera. Te pido que dejes atrás la penumbra de esa suite de hotel y viajes conmigo aún más lejos en el tiempo. Regresa a mi niñez en Newark. Imagina el aire de un domingo por la mañana, cargado con el aroma de la comida preparándose en las cocinas del vecindario. Pero el destino no está en casa, está en la iglesia.
Siente la solidez del banco de madera pulida de la New Hope Baptist Church. El aire aquí es diferente, es espeso y cálido, huele a polvo de tiza de los himnarios y al perfume floral de las señoras mayores. Cierra los ojos y escucha. Escucha el murmullo expectante de la congregación y luego, el sonido majestuoso del órgano Hammond. Una ola de sonido que parece nacer de las mismas entrañas de la tierra y te hace vibrar el pecho. Yo estoy allí, una niña delgada con el pelo trenzado, de pie en el coro. A mi lado, mi madre, Cissy Houston. Su voz es una fuerza de la naturaleza, un pilar de sonido, y yo aprendo a construir la mía a su sombra, buscando la armonía, sintiendo cómo las voces se entrelazan para crear algo más grande que cualquier individuo. En ese lugar, cantar no era una actuación. Era una conversación con Dios, una liberación, una forma de testimonio comunitario. La voz no era mía, no del todo. Pertenecía al espacio, a la gente, al momento. Era un regalo que se compartía libremente, y su poder no se medía en discos vendidos, sino en la cantidad de almas que lograba conmover, en la energía que devolvía a la congregación. Era pura, sin la presión del juicio, sin el peso del comercio. Era el cimiento sobre el que todo lo demás se construiría. Ahora, permite que la escena cambie. El tiempo avanza. Ya no soy una niña, sino una joven corista que viaja, que aprende el oficio en la carretera, prestando mi voz a otros artistas. Imagina la penumbra de los estudios de grabación, el brillo rojo de la luz que indica que la cinta está grabando. Siente la emoción controlada, la disciplina de encajar mi voz detrás de la de otro, de ser parte del telón de fondo sonoro. Y es en uno de esos momentos, en la intimidad de un club neoyorquino, donde una figura clave entra en escena: Clive Davis. No lo imagines como un descubrimiento explosivo, sino como un cambio de corriente suave pero definitivo. Él no solo escuchó una voz, escuchó un potencial comercial, una estrella en ciernes. Y con la firma de un contrato, con el tacto frío de un bolígrafo sobre un papel que decidiría el resto de mi vida, esa voz que nació en la iglesia comenzó su viaje para pertenecer al mundo. El ascenso fue vertiginoso. Imagina esa sensación, no como una subida emocionante, sino como ser arrastrado por una ola gigante. Los estadios reemplazaron a las iglesias, el rugido de miles de extraños sustituyó al amén de la comunidad. El brillo de los flashes se convirtió en un sol artificial y perpetuo que me impedía ver los rostros individuales. Ser un ícono pop significaba convertirse en una imagen cuidadosamente construida. Los vestidos de colores vivos, el pelo voluminoso, la sonrisa perenne, era un disfraz maravilloso. Un personaje que interpretaba y que, al principio, me divertía. Pero el personaje, Whitney Houston, la estrella, comenzó a exigir más y más tiempo en el escenario de la vida, dejando cada vez menos espacio para la mujer que simplemente era. La voz ya no era un regalo compartido, era un producto, un activo, una promesa de perfección que debía cumplirse cada noche, en cada entrevista, en cada aparición pública. Y así, la crónica nos lleva, inevitablemente, a su triste final. Un final que no fue un evento súbito, sino la última nota de una canción que se había vuelto demasiado melancólica. El círculo se cerró en una habitación de hotel, un espacio tan impersonal y lejano de la calidez de aquella iglesia de Newark. No imagines el pánico ni el caos que otros han descrito. Intenta, en cambio, imaginar la quietud. El silencio. Después de años de ruido incesante, de demandas, de lucha, imagina la sensación del agua tibia envolviéndote como un abrazo final. Imagina el alivio de soltar la tensión del cuello, de los hombros, de la garganta. Soy Whitney Houston. Hay lugares en la memoria que no son claros, que se asemejan más a una habitación llena de niebla que a un pasillo bien iluminado. Te invito a entrar en esa bruma conmigo. No busques respuestas claras, pues yo misma no las tengo.
solo acompáñame en la sensación de mis últimos días, en el eco de las conversaciones que se quedaron flotando en el aire y en el lazo irrompible y complejo que me unía a la persona que era, a la vez, mi mayor ancla y mi reflejo más vulnerable, mi hija, Baby Cristina. Imagina la sensación del teléfono en mi mano. Un objeto frío y liso. En esas horas finales, el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Los momentos se confundían. El teléfono se convirtió en una extensión de mi mano, un intento desesperado por tejer conexiones, por escuchar una voz familiar que me anclara a la realidad. Las llamadas que hice, si intentas recordarlas como una secuencia lógica, te perderás. Eran impulsos. Fragmentos de pensamientos convertidos en acción. Imagina el sonido de los números al ser marcados, cada tono una pequeña esperanza. Al otro lado de la línea, las voces de amigos, de familiares. Pero las conversaciones eran jirones de normalidad en medio de un torbellino interno. ¿Has comido? Te llamo luego, todo está bien. Palabras sencillas que cargaban con el peso de todo lo que no se podía decir. El verdadero misterio no reside en el contenido de esas llamadas, sino en el anhelo que las impulsaba. Era la necesidad de confirmar que el mundo exterior seguía ahí, que las rutinas existían, mientras la mía se desmoronaba. Era como estar bajo el agua y ver la superficie, la luz distorsionada, intentando alcanzarla sin saber muy bien cómo. El aire en la habitación del hotel era pesado, estancado. Cada llamada era un intento de abrir una ventana, de dejar que entrara un poco de aire fresco. Pero la conexión era débil, el sonido llegaba con eco, distante. La soledad en una multitud es un tópico, pero la soledad en una suite de lujo, con el mundo entero a una llamada de distancia, es una experiencia mucho más extraña y desoladora. Sentía que hablaba a través de un cristal grueso, mis palabras amortiguadas, las respuestas incapaces de penetrarlo. Y en el centro de esa niebla, siempre estaba ella. Chrissy, mi hija. Nuestra relación no puede describirse con palabras sencillas como amorosa o conflictiva. Era todas esas cosas y ninguna a la vez. Era un espejo. Cuando la miraba, veía la chispa de mi propia juventud, la promesa de un talento innato, la misma luz en sus ojos. Pero el espejo, como sabes, no miente. Y en él también veía el reflejo de mis propias batallas, la sombra de mi fama proyectándose sobre su pequeño cuerpo. Ella creció a la sombra de un gigante, y ese gigante era yo. Siente la complejidad de ese amor. Imagina el tacto de su pelo bajo mis dedos mientras le hacía trenzas, el sonido de su risa infantil llenando una casa demasiado grande, el calor de su cuerpo acurrucado junto al mío en un sofá. Esos momentos eran el ancla más pura y real que jamás tuve. Pero también existía la otra cara. La de una niña que tuvo que crecer demasiado rápido, que aprendió a leer mi estado de ánimo en un solo gesto, en el tono de mi voz. La preocupación constante en sus ojos jóvenes era una carga para ambas. Ella quería salvarme y yo quería desesperadamente protegerla del mundo que me había herido a mí. Era un baile delicado y agotador de protección mutua. Las peleas, las discusiones que a veces se filtraban a la prensa, no eran fruto del odio, sino de la frustración, del miedo. El miedo de ella a perderme y mi miedo a que ella repitiera mis errores. El misterio de mis últimos días está intrínsecamente ligado a ella. Mi desasosiego no era solo por mí, era por ella. Para completar este retrato, debes comprender el mundo en el que vivía, el pináculo al que todos aspiran sin conocer el vértigo que produce. Te invito a sentir el tacto de la élite, no su brillo, sino su peso. Imagina que estás a mi lado en la noche de los premios Grammy. El aire del auditorio es un cóctel de perfumes caros y nerviosismo palpable. Estás sentada en una butaca de terciopelo, rodeada por los rostros más famosos del planeta,
Pero la sensación no es de camaradería, sino de evaluación constante. Cada sonrisa, cada aplauso, cada gesto es una actuación. Ahora, escucha mi nombre resonando por los altavoces como el ganador. La cámara se abalanza sobre ti, un ojo de cristal sin alma que exige una reacción. La gratitud, la sorpresa, la alegría. Debes proyectarlas incluso si por dentro sientes un vacío o un cansancio infinito. Camina conmigo hacia el escenario. Siente el calor de los focos sobre tu piel, una calidez que no reconforta, sino que te aísla en un círculo de luz blanca, borrando las caras de la audiencia y convirtiéndolas en una masa anónima de sombras y ruido. El aplauso no suena como miles de manos individuales, sino como el rugido de una marea, una fuerza impersonal. Y entonces, te entregan el trofeo. Imagina su peso en tus manos, más pesado de lo que esperabas. Siente el metal frío y pulido. Se supone que es la materialización del éxito, la cima del reconocimiento. Pero en tus manos, se siente como un ancla. Un hermoso ancla dorada que te recuerda tu obligación, la de ser excelente, siempre. Cada premio no era solo una celebración del pasado, era una hipoteca sobre el futuro. Ahora, cambiemos de escenario. Salgamos de la música y entremos en el mundo del cine. Imagina el set de rodaje de El guardaespaldas. Es un universo de un caos meticulosamente organizado. Hay cables por todas partes, grúas silenciosas, y decenas de personas moviéndose con un propósito que no siempre comprendes. Tu trabajo, como actriz, consiste en gran medida en esperar. Horas de espera en un tráiler lujoso pero claustrofóbico, para luego ser llamada a escena y entregar una emoción específica, una y otra vez, hasta que sea perfecta a los ojos del director. Es un ejercicio de fragmentación. Tu cuerpo, tu voz, tu rostro, no te pertenecen del todo, son elementos que un director utiliza para componer su visión. Y luego, la experiencia más extraña de todas, la premiere. Sentada en la oscuridad de una sala de cine, oliendo el aroma familiar de las palomitas de maíz, mientras en una pantalla de 10 metros de altura aparece tu rostro. Una versión idealizada de ti. La piel sin imperfecciones, la iluminación perfecta, el diálogo pulido. La gente a tu alrededor ríe, llora o contiene el aliento con la imagen que está en la pantalla, y tú te sientes completamente disociada de ella. Esa mujer de la pantalla es un personaje, una construcción. Es Whitney Houston, la estrella de cine. Pero no es la mujer sentada en la butaca, que siente el nudo en el estómago y se pregunta si su interpretación es creíble. Es la máxima expresión de la jaula dorada. Eres tan famosa que hasta tú misma te conviertes en espectadora de tu propia vida. Esta era la presión de la perfección imposible. Un contrato no escrito que firmé el día que mi primer disco se convirtió en un éxito. A cambio de la adoración del mundo, yo debía ser infalible. Mi voz no podía quebrarse. Mi sonrisa no podía vacilar. Mi vida personal debía ser un ejemplo. Era una demanda inhumana. Imagina llevar una máscara de porcelana en todo momento. Una máscara hermosa, admirada por todos, pero que no puedes quitarte para respirar hondo. Porque temes que si lo haces, la gente vea las grietas de la mujer real que hay debajo y se sienta decepcionada. Y así, el relato llega a su fin. Hemos viajado juntos a través de los ecos de mi vida. Hemos sentido la tensión de un ensayo en el que la voz se negaba a nacer y hemos sido testigos del silencio que sigue a un llanto solitario. Hemos vuelto a la calidez de una iglesia en Newark, donde el canto era pura alegría, y hemos sentido el peso de una corona de espinas hecha de discos de platino y expectativas desmedidas. Nos hemos adentrado en la niebla de los últimos días, sintiendo el anhelo confuso de conexión en esas llamadas perdidas en el tiempo, y hemos contemplado el amor profundo y complejo hacia mi hija, ese espejo de mi alma.
Finalmente, hemos sentido el frío metal de un premio en las manos y la presión asfixiante de una perfección que nadie puede, ni debe, alcanzar. Has visto la historia detrás del titular, has sentido la mujer detrás del icono. Pero esa historia, con todo su ruido y su furia, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas, ya no es mi presente. Es solo eso, una crónica, un eco que te ofrezco esta noche. La lucha constante ha cesado. El peso del ancla dorada se ha disuelto. La máscara de porcelana se ha roto y sus fragmentos han regresado al polvo. La voz, esa voz que fue un regalo y una carga, que construyó un imperio y que me llevó a la desolación, por fin descansa. Ha encontrado la paz, no en una nota alta perfectamente sostenida, sino en el silencio absoluto que ahora la envuelve. Ya no hay escenarios que conquistar, ni multitudes que complacer, ni demonios internos que batallar. Solo hay calma. Y ahora, quiero que pienses en ti. Tú, que has tenido la paciencia de escuchar esta larga confesión. Siente la realidad de tu propio cuerpo en este instante. Siente el peso suave de la manta sobre ti, la caricia del aire fresco en tu piel. Escucha el silencio de tu habitación, un silencio que no es de soledad, sino de paz. A diferencia de la quietud tensa de mis suites de hotel, la tuya es un santuario. Un lugar seguro donde puedes, simplemente, ser. No hay cámaras observándote, ni un mundo esperando tu próximo movimiento. No hay ninguna expectativa sobre ti, salvo la de permitirte descansar. El viaje a través de mi vida tenía un propósito, mostrarte el contraste entre la tormenta y la calma, para que pudieras apreciar más profundamente la serenidad que ahora te rodea. Deja que mi historia se desvanezca, como el final de una canción lejana. Permite que las imágenes de los estadios, los estudios y las habitaciones de hotel se disuelvan en la oscuridad amable que tienes tras tus párpados. Ya no importa la tensión, ni la tristeza, ni la presión. Son solo fantasmas de un pasado que no es el tuyo. Tu única tarea ahora es respirar. Siente cómo tu pecho sube y baja, en un ritmo lento y natural. Cada inhalación trae consigo calma, y cada exhalación se lleva consigo cualquier resto de preocupación que pudieras albergar. Por favor, no olvides darme tu like, compartir este vídeo y suscribirte, que descanses.